Hola, yo soy Maximiliano Gallegos y bienvenido a este nuevo video en donde aprenderás cómo entender el lenguaje audiovisual. ¿A qué nos referimos con lenguaje audiovisual y por qué es importante saber entenderlo? En uno de los primeros videos hablo de cómo iniciar en el mundo audiovisual. Sin embargo, también es importante entender el lenguaje audiovisual, porque actualmente nos encontramos ante un bombardeo impresionante de contenido audiovisual. Sin embargo, saber entenderlo, saber comprender un video, saber comprender una película, un comercial y demás es muy importante, y por eso en este video vamos a ver algunos ejemplos que esperemos te quede claro para que cuando vuelvas a ver algo, un video, una película, identifiques ciertos elementos de los cuales hoy vamos a hablar. Bien, como número uno, todo mensaje comunica. Entonces, ya sea una historia, por ejemplo, vamos a ver en este caso sobre cine, vamos a hablar específicamente sobre una película, por ejemplo, o una película, ya sea del género que sea. Toda película comunica algo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que una película nos va a comunicar algo, nos va a comunicar un mensaje durante toda la película, ¿no? Sin embargo, este mensaje tiene elementos comunicativos. ¿Cómo qué elementos podemos encontrar en una película? Cuando vemos una película no solo vemos imágenes, ¿cómo qué elementos hay? Bueno, en una película tenemos elementos desde personajes. El talento nos comunica mucho, no es lo mismo un actor chaparro, gordo, alto, flaco, etc. Cada personaje nos va a comunicar ciertas cosas. El personaje comunica personalidades, entonces por eso se utilizan ciertos personajes. No solo se agarra un actor porque sí, sino el mismo actor ya nos va a comunicar sin tener que decir una palabra un poco acerca tal vez de lo que va a suceder. No es lo mismo a una película llena de vikingos, nos va a comunicar ciertas cosas sin tener antes que conocer una historia. Ya vamos a saber qué tipo tal vez de película va a ser. Entonces, desde los personajes ya nos comunican algo. 2. Cada plano que tú ves en la película te va a comunicar algo. El plano que te están mostrando a ti tiene una razón de ser, y todo nos va a llevar hacia algo, todo nos va a encaminar hacia un punto. Entonces, cuando veas una película, una escena, una toma, analiza por qué te la están mostrando, por qué decidieron poner la cámara en un medium shot y no en un close-up. Un ejemplo muy claro es cuando nos ponen una toma general en donde nos establecen qué lugar hay, quién está ahí, qué situación se encuentra, si es un exterior solo, si es en un interior de una casa, etc. Entonces, desde ahí nos comunican. Algo más que comunica es la música. La música nos comunica muchísimo. Hay muchas escenas, muchas películas. Es un elemento muy usado en donde la música nos comunica, a veces sin palabras. La pura música nos lleva hacia una forma de sentimiento, ¿no? De una emoción a otra emoción, la pura música. Entonces, la música es un elemento comunicativo muy fuerte. A algunos directores les gusta usarlo demasiado, otros no mucho. Eso depende de cada quien. Lenguajes comunicativos como la iluminación es muy importante. La iluminación nos comunica ciertas cosas, ciertos colores, ciertas emociones. Veamos este ejemplo de Kubrick en Odisea en el espacio, cuando el astronauta está en la nave y está iluminado de color rojo. Vemos esa energía que nos está demostrando, esa pasión que está en ese momento de la película de peligro, ¿no? Está en una situación vulnerable, como el rojo envuelve toda esa escena y todo ese sentimiento. Pudo haber sido un amarillo, pero un amarillo no hubiera comunicado lo mismo, ¿sabes? Desde ese close-up que estamos viendo, por ejemplo, esos juegos de cámara son los que nos ayudan a comunicar. Todo tiene una razón de ser. Vemos esta otra escena, por ejemplo, de Blade Runner. Esta gran escena donde es amarilla, naranja,
Vemos estos colores, cómo predominan y cómo nos hacen sentir incertidumbre o esa esperanza en esta escena de los amarillos, las tonalidades predominan, las tonalidades cálidas son las más importantes a comunicar. Entonces aquí el director básicamente quiso que todo sea amarillo y naranja y se vea una pequeña persona caminando ahí entre toda esta arena, ¿no? O veamos estos colores, por ejemplo, en esta película de Amélie, donde el color predominante es el verde. El director tiene una razón, unas paletas de colores muy específicas, en donde para él el verde era el color más importante de la película. Para él el verde era el elemento comunicativo más fuerte de toda. Entonces, todo eso se decide desde que se pretende hacer. Entonces tú, cuando estás de espectador viendo cualquier contenido, hasta videos musicales por ejemplo, tienes que darte cuenta que ciertos elementos son puestos ahí por una razón, no nada más por ocurrencia, no nada más porque se ve bonito, sino porque hay una razón, hay un mensaje que se está filtrando inconscientemente tal vez en tu cerebro, pero es que tú te das cuenta, puedes apreciar mucho mejor la película. Es como un libro. Cuando tú sabes qué tipo de narrativa estás leyendo, cuando ya te das cuenta qué género es el que te están mostrando, puedes apreciarlo mejor, puedes estar más a gusto leyendo porque ya sabes qué es lo que estás leyendo, ya lo puedes comprender. Entonces en una película es lo mismo, tienes que saber qué es lo que te están mostrando y por qué te lo están mostrando. De esta manera tú admirarás muchísimo más y valorarás muchísimo más la película o el cortometraje o el video musical que estés viendo. Después de esto tenemos otro elemento que es el punto de vista del autor. Es verdad que se te muestra ya ciertos elementos comunicativos, pero también se te muestra una visión que tiene en este caso el director o el creador de esta proyección, esta película. ¿Por qué una visión? Es decir, imagínate, ¿cuántas películas de amor, terror, ciencia ficción existen? Miles, ¿no? Pero ¿por qué hacer una película más de amor cuando ya hay muchísimas? ¿Cuántas películas no se tratan básicamente de lo mismo? De que una pareja se enamora, se separa y se vuelve a encontrar. Pues muchas. Pero ¿cuál es la diferencia ahí? Bueno, que cuando tú estás viendo una película, aunque sepas de lo que se trata, por ejemplo, que ya digas, bueno, ya sé de qué se va a tratar, ya sé cómo acaba, lo importante no es eso. De hecho, los spoilers pues no deben de afectarte, porque lo que tú vas a ir a ver es una visión de una persona o de muchas personas puestas ahí en el cuadro, mostrándote una historia tal vez similar, pero contada de manera distinta. Entonces eso es lo que importa, eso es lo que tú tienes que apreciar. Ya sé películas de superhéroes, todos sabemos casi cómo van a terminar, pero ¿cómo te la van a contar? ¿Cómo te cuentan la nueva versión, por ejemplo, de Superman? ¿Por qué no es la misma esa que la de hace 5 o 10 años? Tal vez cambia, claro, los efectos especiales, pero es una historia contada de manera diferente, utilizando elementos comunicativos diferentes. Y eso es lo que importa. Tú irías a ver la nueva película de Spider-Man que saliera en un año o en unos meses. Aunque ya hayas visto la anterior, que no es tan vieja, la irías a ver porque quieres ver cómo te lo cuentan con otra visión. Eso también se tiene que apreciar mucho, cómo te lo están contando. Cuando tú te das cuenta de la visión y dices, órale, este director ve a estos personajes de esta manera. Este director ve la utilización de la música de tal manera o la iluminación. Eso es como el punto de vista del autor. Es una canción, imagínate, es como un cover en la música. La canción ya está, la original, está bien, pero con un cover de otro artista, sí es la misma canción, pero cambia y puede que te guste más otra visión, ¿no? De otro cover, porque cada quien la interpreta de una manera y la puede comunicar de otra manera, puede hacer sentir de otra manera, que eso es un punto también muy importante. Saber utilizar los elementos creando sensaciones es algo muy difícil de crear, es algo que se va puliendo alrededor de los años, es algo que se obtiene con experiencia y siendo muy analítico para poder saberlo replicar. Vamos a poner un ejemplo
básico que tal vez muchos han visto. Por ejemplo, Stranger Things es una muy buena serie, sí. Pero veamos, por ejemplo, la escena en la que Will llega a su casa asustado. Es el primer episodio. Veamos cómo utilizan estos elementos para crear sensaciones hacia nosotros como espectadores. Tenemos a Will entrando, por ejemplo, en un plano abierto. Lo que les comentaba, cómo entra a la casa, cómo nos contextualiza con toda la atmósfera, con toda la iluminación, los colores, que está de noche, que hay neblina, o sea, hay suspenso, hay intriga, cómo hay un personaje que está solo corriendo de noche, cómo el sonido y la música hacen que nos sitúen en un suspenso, no sabiendo qué le va a pasar a este personaje, y cómo ya genera esa tensión simplemente con un plano donde va corriendo. Cómo empieza a hacer close-ups de la cara de Will, en donde nos muestra el terror que está sintiendo el personaje porque escucha algo afuera y no hay nadie que lo pueda ayudar. Vemos esas tomas lentas de repente hacia la puerta, pero que con un sonido fuerte, con un sonido que nos asusta, que nos pone al tanto de lo que vaya a pasar. Saber que si utilizas un plano abierto, lento, pero con música de fondo, intriga, nos puede generar este nervio como espectador. Saber utilizar estos elementos es algo complicado. Si no lo haces correctamente, no se va a entender el mensaje de crear suspenso, por ejemplo, en una escena. Y puede ser que esa escena sea crucial para la serie. En este caso, esta escena, si se dan cuenta, esta escena es muy importante. Es de las más importantes de toda la serie, en donde vemos cómo afecta a uno de los personajes principales de toda la serie, en donde cambia la vida de todos por su desaparición, y su desaparición de una manera muy extraña, donde nunca vemos al monstruo en este punto, pero sabemos que está ahí, sabemos que aparece por los sonidos, por las tomas, por los elementos que nos están comunicando. Entonces tú puedes hacer una escena así, tú puedes entender cuando vuelvas a ver una película con ciertas escenas de suspenso o terror, date cuenta cómo utilizan los movimientos, cómo hay paneos, cómo hay movimientos bruscos de repente que hacen que tú sientas esta angustia. Entonces cuando veas ya una película de terror, si es que no te gustan las de terror porque te espantan, velo más de esta manera analítica. Cómo utilizan estos elementos para que a ti te dé terror y te asuste tanto que ni siquiera quieras ir al cine a ver eso o veas ese género. Y ve cómo es que utilizan estas cosas para crear en ti esa sensación. Esto es de lo más importante y es como pues lo más complicado realmente. Es cuando ya obtienes esta respuesta al público. Porque puedes utilizar elementos, pero si no tienes una respuesta del público a lo que tú querías o pensabas que podría tener, lo más difícil. Cuando tú ya lo puedes lograr, cuando tú sabes qué elementos van a generar efecto en cierta gente. A veces no es en todas, pero cuando ya tienes una mayoría, cuando ya puedes crear y sabes cómo modificar las emociones de la gente respecto a este lenguaje audiovisual, ya tienes como la medalla, ¿no? Ya sabes, si ya sabes hacerlo, ya eres, para mí, yo siento que la gente que puede lograr eso es un buen cineasta o un buen realizador o un buen comunicador, porque te pasa de un estado a otro de manera consciente, el creador, y de manera a veces subconsciente, el receptor, lo cual no necesariamente tiene que estar consciente el receptor, pero el emisor, cuando está consciente y sabe cómo vas a reaccionar y lo logra, tiene un poder muy grande, que es poder contar una historia con todos sus elementos de inicio a fin, donde no solo hay entretenimiento de por medio, sino hay una respuesta emocional, en donde ya cambia una persona de un estado a otro. Eso es lo más grande de esto. Y por ende, se logra el objetivo, ¿no? Una vez logrado el objetivo es porque todo se hizo bien, porque se pudo llevar de un estado a otro a una persona mostrándole estas imágenes. Y la próxima vez que tú veas una película que te haga sentir algo, vela de nuevo y analiza todos los elementos. ¿Cómo es que te pudo llevar de un estado
a otro y qué elementos son los que a ti te hizo o te afectó más. Puede ser que una escena tal vez no te haya afectado tanto como otra escena, ¿no? Pero date cuenta cómo en ciertos géneros existen ciertas estructuras similares, como en el terror es muy fácil de detectar porque son planos que saben cómo funcionan. Es por eso que Hollywood crea todo el tiempo películas con éxitos de taquilla muy grandes, porque sabe cómo la gente va a reaccionar. Estudian muy minuciosamente estas reacciones y al final el objetivo deseado no solo es que la gente responda, sino que la gente sale y recuerda tu película porque le hiciste mover estas emociones, porque le hiciste sentir algo. Entonces la gente recuerda tu película, tu producción, y eso es el objetivo deseado, que la gente recuerde, que la gente hable después de ver tu película o comente. Y eso es crear debate entre la gente, crear esas expectativas, son hacer que la gente hable por lo que le hiciste sentir. Si tú ves una película que no te hizo sentir nada, probablemente hables en ese momento y ya después se te olvide. Pero estas películas que tú recuerdas que son tus favoritas, pues son películas que te han dejado, que te han movido, y eso es como el objetivo. Entonces cuando tú veas cierto contenido audiovisual, date cuenta de eso, de esos elementos, y entonces tendrás otra perspectiva de todas las películas. Habrá un momento en el que no rechaces las películas nada más por primer prejuicio, sino date la oportunidad de ver todos los géneros que no te gustan y analizar por qué no te gustan, por qué movimientos, qué cosas hay, qué elementos hay que no te gustan. Y tener también la capacidad de decir, no me gustan tal vez ciertas películas, ciertos géneros, pero ya entiendo que no es que si no me gustan no es algo, no es malo. A veces la gente cree que porque no le gustó es una película mala. Sin embargo, no es cierto. Una película mala te darás cuenta que es porque tal vez no supo utilizar los elementos comunicativos perfectamente, o porque tal vez los movimientos no fueran los adecuados para ciertas escenas. Eso es lo que hace una película mala, o donde los personajes no van de acuerdo a la historia. Todo eso es lo que hace una película mala, en donde el guión tal vez es muy superfluo, donde el guión tal vez no tiene un sustento adecuado, o donde hay muchas trivialidades. Eso es una película mala, no una película que te aburrió o una película que no te gustó, y apreciarás muchísimo mejor una producción. Entonces, esto es un lenguaje audiovisual a grandes rasgos. Podemos detallar de todo este lenguaje audiovisual uno solo y ver qué tanto afecta. Simplemente, te digo, desde el sonido. Y de sonido podemos irnos por música, por el sonido directo que hay en el cine, los folies, los diálogos, los silencios, y así nos podemos ir con cada cosa que tú ves o escuchas en una película. Esto es para que tengas una idea un poco más del lenguaje audiovisual y puedas tal vez apreciar ciertas cosas de otra manera. Esto fue todo, era un video que quería hacer. Te dejo mis redes sociales, yo estoy como Maximiliano Gallegos. Ponle seguir, subo historias de contenido, cosas que luego se hacen, producciones, etc. Espero estés muy bien, hasta la próxima, yo soy Maximiliano Gallegos, bye.